Al crecer en los tranquilos suburbios de nuestra pequeña ciudad natal, siempre pensé que mi vida tomaría un camino predecible. Imaginé una vida simple y estable, una en la que eventualmente me establecería cerca de mi familia. Esa visión, sin embargo, no podría haber estado más lejos de la realidad que se desarrolló. Soy Julia, una oficinista de 27 años. De día, navego por el mundo corporativo, de noche, persigo mis pasiones de edición de videos, redacción web y administración de mi blog. Es una vida dual que me da satisfacción, aunque eclipsada por las complejas relaciones dentro de mi familia. El día que todo cambió fue normal al principio. Salí de mi casa por la mañana, de la misma pequeña habitación en la que había crecido, sin saber que volvería y la encontraría desnuda. La conmoción comenzó cuando giré la llave en la cerradura esa noche y abrí la puerta. Donde antes había una cama, un escritorio y recuerdos personales, no había nada. La habitación estaba vacía, una cáscara hueca de lo que había sido horas antes. En el centro de este vacío absoluto estaba mi hermana Lara, la niña dorada de nuestra familia. Casada y viviendo habitualmente en varios pueblos, Lara había regresado, su presencia tan inesperada como el estado estéril de mi habitación. Recuerdo la forma en que se quedó allí, una sonrisa engreída jugando en sus labios mientras se frotaba el vientre hinchado. Verla, tan descarada y arrogante, hizo que mi corazón se hundiera. Me gustaría tener a mi bebé en mi ciudad natal, declaró, con la voz entrecortada en el aire quieto. Estás en el camino, hermana. ¿Podría irse pronto, por favor? Su risa resonó en las paredes desnudas mientras observaba mi reacción, una mezcla de incredulidad y resignación. Simplemente estás en el camino ya que ni siquiera puedes conseguir novio. Una solterona como tú debería estar agradecida, se burló, sus palabras agudas y crueles. Fue entonces cuando noté que todo había desaparecido, mi cama, escritorio, alfombra, incluso las cortinas. Tiré todo lo que había en la habitación para que te fuera más fácil salir, agregó, con un tono despectivo. Lara continuó, con la voz fría, tu teléfono y tu billetera están en tu bolso de viaje, ¿verdad? Así no morirás indigente. Y ya era hora de que dejaras de abusar de nuestros padres y empezaras a vivir por tu cuenta. Sentí que un entumecimiento me invadía. La idea de recuperar mis pertenencias o confrontarla aún más era abrumadora. Ya no quería verle la cara. Solo quería Liv. Eso fue todo. Dándole la espalda, salí, su risa seguía sonando en mis oídos. No puedes responder nada, incluso cuando se trata de esto, no estás demasiado débil, hermana, ella se burló detrás de mí. La ignoré, mi enfoque solo en escapar de la atmósfera tóxica de lo que alguna vez fue mi santuario. Al pasar por la sala de estar, noté a mi padre hablando por teléfono, alegre como si nada estuviera mal, y a mi madre tarareando en la cocina, ajena al drama que se desarrollaba. La desconexión entre su comportamiento y la escena en mi habitación solo profundizó mi resolución. Al salir a la noche, me ajusté el bolso al hombro y me dirigí hacia la calle llena de hoteles. Una repentina realización me golpeó mientras caminaba bajo las farolas, preguntándome quién pagaría la hipoteca ahora. Pero en ese momento, descarté la idea. Mi prioridad era encontrar refugio, un lugar para procesar la agitación y planificar mis próximos pasos, lejos de la familia que ya no se sentía como en casa. Los acontecimientos de ese día me habían sacudido hasta la médula, pero la vida, como suele suceder, continuó con sus ritmos habituales. Siempre he vivido con mis padres en la casa donde crecí. A lo largo de los años, las tareas domésticas se habían convertido extraoficialmente en mi responsabilidad. Mi madre, agotada por su trabajo a tiempo parcial, volvía a casa agotada y cansada, y verla así solo fortaleció mi determinación de asumir más tareas domésticas yo misma. Desde que me convertí en un adulto trabajador, he contribuido significativamente a los gastos de nuestro hogar. A pesar del mayor costo de vivir solo en Tokio, donde muchos de mis compañeros se han aventurado, me quedé en casa.
Mi inclinación natural hacia las actividades en interiores y mi falta de deseo de cosas materiales extravagantes significaba que tenía pocos gastos y podía ahorrar la mayor parte de lo que ganaba. Incluso después de comenzar mi carrera, continué quedándome, canalizando mis ingresos hacia las necesidades de nuestro hogar, creyendo que aliviaría parte de la presión financiera sobre mis padres. Además, desde el año pasado, a petición de mis padres, comencé a contribuir con los pagos de la hipoteca. Parecían dar por sentado que, con mi trabajo estable y mi naturaleza responsable, naturalmente debería contribuir más. Sin embargo, a pesar de mis contribuciones, sentí que su interés y atención estaban permanentemente fijos en mi hermana menor, Kristen. Extrovertida y vivaz, el estilo de vida de Kristen durante sus días de estudiante parecía exigir más indulgencia financiera de nuestros padres. Nunca esperaron que ella contribuyera a la hipoteca o los gastos del hogar, ya que consideraban que necesitaba más apoyo en comparación con mí, a quien consideraban de bajo mantenimiento. Kristen se había mudado no hacía mucho, su lugar de trabajo estaba cerca de la casa de nuestros padres. Cuando le pregunté sobre su decisión de vivir de forma independiente, su respuesta me sorprendió. Ella quería libertad, salir de noche y acoger a su novio sin restricciones, no necesariamente para aliviar la carga de nuestros padres o para afirmar su independencia como había pensado inicialmente. Yo, por otro lado, nunca consideré el living de la casa de nuestros padres. Veía mis contribuciones y quedarme en casa como partes naturales de estar en una familia, donde el apoyo es mutuo, incluso si eso significaba dar un poco más. Entonces, al regresar a casa un día, todavía recuperándome de la audaz toma de posesión de mi habitación por parte de mi hermana, encontré a Kristen esperándome. «Bienvenida de nuevo, hermana», saludó alegremente, como si no supiera de la agitación de apenas unos días antes. «Me voy a casar y celebraré una cena para que ambas familias puedan conocerse. ¿Puedes venir a la fiesta?». Ella mencionó que el evento se llevaría a cabo en un restaurante establecido desde hace mucho tiempo en Los Ángeles, y luego agregó un toque familiar: «Asegúrese de usar ropa adecuada, no la ropa sencilla habitual». Sus palabras, la invitación y el recordatorio de cuán diferente fuimos percibidos y tratados dentro de nuestra familia circularon en mi mente mientras permanecía allí, sintiendo el peso de mis quejas tácitas y el agudo aguijón de la desigualdad que durante mucho tiempo había coloreado la dinámica de nuestros hermanos. Al asistir a la fiesta de compromiso de mi hermana Kristen, elegí usar mi traje habitual. A pesar de su simplicidad, lo consideraba el atuendo más respetuoso que poseía, incluso si carecía del glamour que normalmente se espera en tales reuniones. Al conocer a su prometido, me sorprendió gratamente su sinceridad y la cálida forma en que me dio la bienvenida como su futura cuñada. Su comportamiento me hizo tener la esperanza de que Kristen hubiera encontrado a alguien que pudiera inspirarla a abrazar una fase más estable de la vida. A medida que se desarrollaba la noche, la tensión formal inicial entre nuestras familias se disipó lentamente con el flujo de alcohol y la conversación eventualmente giró hacia el futuro, específicamente, los niños. Nuestra hija mayor, Julia, tiene casi 30 años y sigue soltera sin planes de casarse. Parece que solo podremos ver nietos de nuestra hija menor, Kristen, anunciaron mis padres, casi con desdén, proyectando sus esperanzas de nietos en ella. Kristen, prosperando en el centro de atención, declaró su intención de formar una familia de inmediato, tal vez con el objetivo de tener 3 hijos. Su entusiasmo provocó animadas discusiones alrededor de la mesa. No pude evitar notar la sonrisa de su esposo, que parecía forzada ahora, reflejando incomodidad con las crecientes expectativas familiares. Su alegría genuina anterior parecía tambalearse bajo el peso de estos planes proyectados, y empaticé con su situación, sintiéndome igualmente fuera de lugar. El enfoque en Kristen como portadora de futuros nietos se intensificó en las semanas siguientes. Mis padres adoraban cada capricho de ella, creyendo que aumentaría sus posibilidades de embarazo. Se dice que comer este alimento hace que sea más fácil quedar embarazada, decían, proporcionando ansiosamente lo que fuera necesario.
Cuando Kristen mencionó que la ropa ajustada podría impedir el embarazo, rápidamente la llevaron a comprar atuendos más holgados. Incluso planearon una peregrinación a una iglesia famosa por bendecir a parejas con hijos. En medio de este frenesí, los comentarios de Kristen hacia mí se agudizaron. Un día, ella se burló, debido a que no te casarás ni harás un esfuerzo por mostrar la cara de un nieto, tengo que pasar por todos estos problemas. Debe ser agradable estar despreocupado y soltero, ¿eh? ¿No estás planeando casarte y mudarte pronto? Ah, pero con esa cara tan clara tuya, ningún hombre se acercaría a ti. ¿Necesitas un poco más de atractivo sexual? ¿Debería enseñarte a maquillarte? Su risa picó, un cruel recordatorio de nuestra posición desigual a los ojos de nuestros padres. Me callé, sabiendo que cualquier réplica solo se convertiría en una confrontación innecesaria. A pesar de sus provocaciones, elegí el silencio, reconociendo que esta dinámica, en la que ella era favorecida y yo marginada, había sido durante mucho tiempo la norma de nuestra familia. A medida que pasaban las semanas, la predicción de Kristen para sí misma se hizo realidad. Ella estaba esperando. Incluso a alguien tan aparentemente despreocupado como ella podría experimentar los momentos más profundos de la vida. Su embarazo pareció validar la atención desproporcionada de mis padres hacia ella, consolidando su condición de hija favorecida, mientras que yo seguía siendo la hija pragmática y confiable, eclipsada pero integral en las sombras de nuestro drama familiar. Entrar en mi habitación y encontrarla una vez más vacía de mis pertenencias fue como un eco surrealista y cruel del pasado. Mi naturaleza meticulosa significaba que todo tenía su lugar y nunca dejé las cosas fuera de orden. La ligera apertura de la puerta, de solo 4 pulgadas, era una clara señal de que algo andaba mal. Nadie más en la casa se habría atrevido a tocar mis cosas, y mucho menos a limpiar mi habitación, ya que siempre me había ocupado de ella yo mismo. Cuando entré en el espacio, el vacío era palpable. Las cajas donde había guardado cuidadosamente mis posesiones más preciadas desde la infancia habían desaparecido. El diccionario electrónico que mis padres me habían regalado en mi 10º cumpleaños, el estuche del pase de cercanías de mis abuelos para ingresar a la escuela secundaria, mis diplomas, trofeos y álbumes, todo había desaparecido sin dejar rastro. Estos no eran solo objetos, eran las piezas tangibles de mis recuerdos y logros, conservados con amor. Detrás de mí, escuché la risa familiar de Kristen. «Oh, has vuelto, hermana. He decidido volver a casa para dar a luz», anunció como si no hubiera puesto mi mundo patas arriba. Su indiferencia era tan exasperante como desgarradora. La enfrenté, mi frustración se desbordó. «Kristen, ¿dónde pusiste mis cosas en el armario?», exigí, mi voz teñida de pánico. Aún riendo, Kristen se encogió de hombros con desdén. «¿Cuál es la prisa? No fue nada importante, ¿verdad? Solo basura». Que me dijeran que mis preciadas pertenencias eran basura, encendió una furia dentro de mí que nunca antes había experimentado. «Puede que sea basura para ti, pero es importante para mí. Devuélvelo ahora». Es una locura sacar todas las pertenencias de alguien cuando no está en casa. Grité, mi voz más fuerte y enérgica de lo que había. Kristen pareció sorprendida por mi arrebato, luego su expresión cambió a una de leve molestia. «Ya lo tiré», admitió con indiferencia. «Ya ha sido tomado por el camión de la basura. No puedo devolvérselos». Me quedé atónito, la gravedad de sus acciones se hundió. ¿Cómo pudo deshacerse de los recuerdos de mi vida tan descuidadamente? Mi voz se quebró cuando exigí, «Vuelve a poner todo ahora mismo». Pero Kristen solo me miró con desdén. «¿Cuál es el gran problema? Te estás enojando tanto por algo de basura. ¿Estás loco? No grites así, es malo para el bebé», dijo, acariciándose el vientre como para enfatizar su punto sobre mis propias quejas. A medida que ella continuaba justificando sus acciones, mi sensación de traición se profundizó. El hogar en el que había crecido, donde siempre me había sentido segura y respetada, ahora se sentía como un territorio extranjero,
comandado por alguien que claramente no valoraba mis sentimientos ni mi pasado. La revelación de que Kristen tenía la intención no solo de tener a su hijo en nuestra casa familiar, sino también de quedarse indefinidamente fue asombrosa. Ella y su esposo, Matt, habían decidido que era lo mejor para ellos, aparentemente ajenos a la atención que ejercería sobre todos los demás que vivían allí. Es demasiado pequeño solo con mi habitación, por eso decidí usar tu habitación también. ¿Entiendes, verdad? Eres un fracaso de piedad filial, declaró, sus palabras goteaban de derecho y desprecio por mis sentimientos. Sus acusaciones golpearon un nervio. Ser llamado un fracaso en la piedad filial cuando había apoyado constantemente a nuestros padres financiera y emocionalmente fue hiriente e irónico. Su plan de hacer de su regreso temporal un arreglo permanente sin una discusión familiar no solo era presuntuoso sino irrespetuoso. ¿Te das cuenta de que está siendo un fracaso en la piedad filial? Quedarse en casa sin casarse, y como hija mayor, ni siquiera traer un yerno. Les mostraré la cara de un nieto y crearé una vida en la que podamos vivir juntos y vernos todos los días. ¿Quién crees que está haciendo más por nuestros padres?, despotricó, enmarcando sus decisiones como algo noble. Sus palabras fueron como una bofetada, culpándome por las decisiones que había tomado, o más bien, que no había tomado, con respecto al matrimonio y los hijos. Kristen parecía pensar que su decisión de traer un nieto a la familia superaba cualquier contribución que yo hubiera hecho. Cuando comencé a responder, para expresar lo injusto que era decidir usar mi habitación sin mi consentimiento, ella me interrumpió con un fuerte golpe en la puerta de mi habitación. «Cállate. Mira, siempre estás así, haciendo un escándalo. Por eso lo hice para que no tengas más remedio que irte». «Es molesto», gritó a través de la puerta, con voz áspera y desdeñosa. Sus palabras, sus golpes en la puerta y su total desprecio por mis sentimientos cristalizaron algo dentro de mí. «Entonces, como quieras, me iré», dije, con la voz fría y distante. No me quedaban pertenencias que empacar, nada que me mantuviera en una casa que ya no se sentía como un hogar. Mi inmensa ira se había convertido en un profundo asombro ante el giro de los acontecimientos, y comenzó a formarse una determinación profundamente arraigada, no quería volver a verla nunca más. Girando sobre mis talones, me dirigí directamente a la entrada. Ninguno de mis padres pareció darse cuenta de mi abrupta partida, estaban demasiado absortos en sus propias actividades. Es probable que mi padre estuviera hablando por teléfono, alardeando sobre el embarazo de Kristen y su casa que pronto estará más llena, mientras que mi madre probablemente estaba en la cocina preparando el plato favorito de Kristen, tarareando contenta. Cuando salí por la puerta principal, el aire frío golpeó mi rostro, un marcado contraste con el calor de la cocina que aún podía sentir a mis espaldas. Me sentí como cruzar el umbral hacia un nuevo capítulo de mi vida, uno en el que ya no estaba eclipsado por las demandas de mi hermana ni juzgado por expectativas obsoletas. Era hora de encontrar mi propio camino, uno en el que pudiera ser valorada y respetada en mis propios términos. Ya no vivo en ella. El tono de su voz cambió ligeramente cuando se dio cuenta de la gravedad de mi situación. Reflexionando sobre la disparidad en la forma en que mi hermana y yo habíamos sido tratadas a lo largo de los años, me di cuenta de que desde pequeña, mi hermana tenía la habilidad de encantar a nuestros padres. Ese encanto parecía otorgarle un estatus especial en la familia, uno que la eximía de responsabilidades financieras y deberes domésticos. A pesar de este desequilibrio, no solo lo había aceptado, sino que también lo había apoyado asumiendo una parte desproporcionada de los gastos del hogar y los pagos de la hipoteca. Sin embargo, después de las recientes acciones de mi hermana y mi posterior partida, tuve que reevaluar mi papel y las expectativas puestas en mí. Cuando mi madre llamó, con la voz entrecortada por el pánico, para preguntar sobre la hipoteca impaga, sentí una mezcla de frustración y reivindicación. «Julia, hemos recibido un aviso por hipoteca impaga. Cuando revisé, no había dinero en la cuenta de tu padre», dijo, claramente angustiada. Su suposición inmediata de que podría haber retirado los fondos me sorprendió, pero mantuve la compostura.
No he retirado nada. Acabo de dejar de hacer depósitos. Si hay una hipoteca impaga, significa que no se pudo realizar el retiro porque no había saldo suficiente en la fecha de retiro, expliqué. ¿No hiciste un depósito? ¿Por qué? Su confusión era palpable, como si nunca se le hubiera ocurrido la posibilidad de que suspendiera mis pagos. Se acordó que contribuiría con los gastos de manutención y la hipoteca mientras viviera en casa. Una vez que me fuera, obviamente no seguiría pagando. Ya no vivo allí, dije, las palabras formando un límite claro que nunca antes había establecido. Hubo una pausa, un suave jadeo de su final cuando se dio cuenta. Así que no necesitas pagar los gastos de manutención, tienes razón. ¿Pero aún podría contribuir a la hipoteca? Incluso viviendo solo, deberías tener cierto margen de maniobra, ¿verdad? Lo siento, pero no puedo, respondí, firme pero tranquilo. Solo mi alquiler actual es de 5.000. Estoy agotado como está, cubriendo mis propios costos de vida, y mucho menos pagando una hipoteca de una casa en la que ya no vivo. La conversación marcó un punto de inflexión. Durante años, mis contribuciones financieras se habían dado por sentadas, un hecho dolorosamente claro por la suposición de mi hermana de que podía reclamar mi habitación y mis pertenencias sin consideración. Ahora, alejándome de esa dinámica, estaba estableciendo nuevos límites, unos que respetaban mi independencia y mis responsabilidades financieras conmigo mismo. Cuando terminé la llamada, una sensación de alivio me invadió. Fue el primer paso para definir mi propio espacio y obligaciones, lejos de la influencia eclipsante de las expectativas de mi familia. Esta nueva claridad no se trataba solo de independencia financiera, se trataba de redefinir mi valía y mi papel fuera de los límites de las obligaciones familiares. Ella planea quedarse indefinidamente. Eso significa que deberían comenzar a contribuir al hogar, continué, tratando de mantener un tono uniforme a pesar de la frustración que brotaba dentro de mí. Tal como lo hice yo. El silencio al otro lado del teléfono se hizo pesado, una nube tangible de inquietud entre nosotros. Finalmente, mi madre habló, con la voz teñida de desesperación. Pero acaban de comenzar su familia. Necesitan ahorrar cada centavo. Contigo es diferente, Julia. Siempre has sido más responsable, y pensamos. La interrumpí, sintiendo el peso de años de expectativas injustas presionándome. No, mamá, no es diferente. La responsabilidad no es solo para quienes están solteros o sin hijos. Todos tenemos roles que desempeñar y ahora que Kristen tiene su propia familia, necesita entender lo que eso implica financieramente. No puede seguir protegiéndola de la realidad o de sus obligaciones. Hice una pausa, reuniendo mis pensamientos antes de agregar, y en cuanto a la noción de que solo soy un empleado común, sí, puede ser cierto, pero he logrado ahorrar y planificar mis finanzas de manera efectiva. He estado trabajando independientemente mucho, lo que ha aumentado significativamente mis ingresos. No se trata solo del dinero, se trata de respeto y responsabilidad. Algo que se ha distribuido de manera desigual en esta familia durante demasiado tiempo. Hubo otra pausa, más larga esta vez. La voz de mi madre cuando llegó era más suave, casi resignada. No me di cuenta de que te sentías así, Julia. Y siempre pensamos que estarías aquí, ayudando como siempre lo hiciste. Ese es exactamente el problema, respondí, con la voz tranquila pero firme. Simplemente asumiste que siempre estaría aquí, apoyando a todos los demás sin pensar en lo que podría necesitar o desear. Kristen ya no es una niña, y yo tampoco, ambos merecemos llevar nuestras propias vidas, independientes pero solidarias de una manera justa y equilibrada. Casi podía escuchar a mi madre procesando esto, los engranajes girando lentamente mientras consideraba mis palabras. ¿Qué querrías que hiciéramos entonces?, finalmente preguntó, su tono indicaba una voluntad de entender, quizás por primera vez. Comience conversando con Kristen y Matt sobre sus planes y cómo pretenden contribuir, no solo con gastos únicos sino regularmente, como parte del hogar.
Es justo. Si van a vivir allí indefinidamente, también deberían asumir parte de la responsabilidad financiera. ¿Y qué hay de ti?, preguntó ella, con un ligero temblor en su voz. Necesito construir mi propia vida, mamá. Siempre estaré aquí para ti y papá, pero desde una distancia que me permita crecer y no solo dar. Esto puede ser difícil de escuchar, pero es necesario para todos nosotros. La llamada terminó con promesas de hablar más y reevaluar cómo se manejaron las cosas en nuestra familia. Al colgar, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Dar un paso atrás había sido difícil, pero necesario, un límite finalmente trazado para proteger mi bienestar y fomentar una relación más saludable con mi familia. El camino por delante sería un desafío, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí lista para enfrentarlo, sabiendo que había comenzado a allanar el camino hacia una dinámica familiar más equilibrada. Que estaba cometiendo un gran error al mudarme por mi cuenta estaba más lejos de la verdad de lo que ella podía imaginar. El apartamento de gran altura no era solo un lugar de residencia, se convirtió en mi santuario, un espacio donde podía respirar libremente sin la presión constante y las expectativas que alguna vez me habían sofocado en casa. Mientras me paraba junto a la ventana de mi nuevo apartamento en el piso 25, mirando hacia abajo a las figuras diminutas e indistintas que bullían sobre su vida cotidiana, una sensación de profundo alivio me invadió. La decisión de distanciarme de la dinámica de mi familia, aunque dolorosa, estaba demostrando ser la correcta. Aquí, en mi elevado retiro, me sentí liberada de las obligaciones familiares que alguna vez me habían agobiado. La reacción desconcertada de mi madre durante nuestra última conversación permaneció en mi mente. Ella no podía entender mi necesidad de separación, viéndola a través de la lente del deber familiar y los roles tradicionales que ya no se alineaban con en quien me estaba convirtiendo. Esta desconexión entre nosotros no era nueva, pero había llegado a un punto de ruptura. Su incapacidad para reconocer la disparidad en la forma en que mi hermana y yo fuimos tratadas, y su incapacidad para apreciar los esfuerzos que había hecho, resaltaron un malentendido fundamental de mis. La tranquilidad del apartamento contrastaba marcadamente con la agitación emocional que había caracterizado a mi antiguo hogar. En este nuevo entorno, no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Mi trabajo independiente había florecido, aportando más que suficiente para mantener mi estilo de vida y permitiéndome ahorrar agresivamente. La ironía no pasó desapercibida para mí, la misma madre que se preocupaba incesantemente por el dinero cuando yo estaba en casa no tenía idea del alcance de mis capacidades financieras ahora. Además, la elección de vivir en un rascacielos fue simbólica. Representaba las alturas que podía alcanzar sin el estorbo de las expectativas de mi familia. Cada mueble que elegí, cada artículo que coloqué en el apartamento, fue un testimonio de mi independencia y autosuficiencia. Fue aquí donde pude disfrutar de mis sueños, perseguir mis ambiciones y remodelar mi identidad en mis propios términos. Reflexionando sobre el pasado, sabía que mi familia podría ver mi partida como un acto de rebelión o egoísmo. Sin embargo, para mí, fue un acto de autoconservación y empoderamiento. La distancia física y emocional me había dado una perspectiva que nunca podría haber ganado si me hubiera quedado. Finalmente estaba viviendo para mí, no por rencor, sino por una necesidad profundamente arraigada de desarrollar mi potencial de una manera que nunca antes había sido posible. Cuando me alejé de la ventana y me acomodé en el espacio que elegí, sentí una paz que había sido esquiva durante gran parte de mi vida. Esto fue más que un arreglo de vivienda, fue una declaración de independencia, una ruptura con los roles que se me habían impuesto. Aquí, muy por encima del mundo, no solo estaba alcanzando las estrellas, sino que vivía entre ellas, en mis propios términos y a mi propio ritmo. Estaba aturdido. La confesión de Kristen se desenvolvió en el tranquilo rincón del café, tan alejada de la imagen que siempre había presentado. Ella siempre fue la carismática, atrayendo a la gente sin esfuerzo, pero ahora su encanto se veía ensombrecido por el desastre en el que se había metido. Sus palabras, cargadas de desesperación, continuaron derramándose mientras buscaba a tientas la servilleta en sus manos.
No puedo pedirle dinero, continuó Kristen, con la voz cada vez más débil. Él ya me dijo que no quiere tener nada que ver con este desastre. Dijo que era algo casual y ahora me está engañando. La situación era espantosa, pero ahí estaba ella, esperando que limpiara sus decisiones catastróficas. Era el tipo de drama del que me había esforzado mucho por distanciarme, pero aquí estaba, atrayéndome contra mi voluntad. Él quiere demandarme por una compensación, agregó Kristen, con un temblor en su voz cuando finalmente se encontró con mi mirada. Julia, tienes los medios. ¿Podrías ayudarme? Solo hasta que averigüe las cosas. La audacia de su petición me dejó momentáneamente sin palabras. Después de todo, no solo había traicionado a su esposo, sino que ahora buscaba usarme a mí, una red de seguridad, para amortiguar las consecuencias de sus acciones. Estaba claro que su percepción de mí no había cambiado. A sus ojos, yo seguía siendo la hermana que solucionaba problemas, que pagaba cuotas, que suavizaba las grietas de su vida. Kristen, comencé, con la voz tranquila a pesar de la confusión que se arremolinaba dentro de mí. No soy responsable de las decisiones que tomaste. No es correcto que esperes que financie las consecuencias de tus acciones. Sus ojos se abrieron de par en par, tal vez sin esperar mi firme respuesta. Pero no sé qué hacer, susurró, la desesperación se apoderó de su voz. Eso es algo que tendrás que resolver con Mary, la persona con la que estabas involucrado. Necesitas asumir la responsabilidad de tus acciones, Kristen. Puedo ofrecer consejos, pero no puedo resolver esto financieramente. El café que nos rodeaba zumbaba con los sonidos apagados de otros clientes, un marcado contraste con el pesado silencio que caía entre nosotros. Kristen miró hacia abajo, con los hombros caídos cuando la realidad de su situación pareció finalmente golpearla. Supongo que me equivoqué al preguntar, murmuró, más para sí misma que para mí. Es importante que manejes esto con madurez y legalmente, aconsejé, sintiendo una mezcla de lástima e irritación. Hable con un abogado, vea cuáles son sus opciones y, lo más importante, comience a enmendar donde pueda. Kristen asintió lentamente, su bravuconería anterior se disolvió en una aceptación resignada. Cuando nos separamos ese día, no pude evitar sentir una profunda desconexión de la hermana que creía conocer. La lujosa vida en mi apartamento de gran altura de repente parecía no solo una opción de comodidad, sino un refugio necesario del caos que parecía seguirla. De vuelta en mi sereno apartamento, con vistas al paisaje urbano, reflexioné sobre la retorcida ironía de nuestros caminos. Mi decisión de separarme de los dramas familiares fue reafirmada, solidificando mi determinación de mantener este límite necesario. La vida pacífica que había construido era mía para protegerla, y estaba decidida a mantenerla así. Pude ver el rostro de Kristen, distorsionado por la furia y la desesperación, mirándome desde la pantalla del intercomunicador. El personal de seguridad respondió con prontitud, su voz contrastaba con calma con el caos que se desarrollaba en mi puerta. Mesa de seguridad, ¿en qué puedo ayudarte? La voz llegó clara y profesional. Hay alguien en mi puerta acosándome, mi hermana. Se supone que no debe estar aquí, y está causando disturbios. ¿Puedes venir y manejar esto? Le expliqué, con la voz firme a pesar de los latidos de mi corazón. Absolutamente, enviaremos a alguien de inmediato. Por favor, quédese adentro y mantenga la puerta cerrada, instruyó el oficial de seguridad. Les di las gracias y colgué, volviéndome hacia el intercomunicador donde Kristen todavía estaba vomitando vitriolo. Ignorando sus continuos insultos, esperé ansiosamente a que llegara la seguridad. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara pasos en el pasillo, seguidos de un golpe firme en mi puerta. Abriendo la puerta apenas un crujido, vi a 2 oficiales de seguridad parados allí. Uno habló, señora, entendemos que hay una situación. Estamos aquí para escoltar a su visitante fuera de la propiedad. Agradecido, asentí y retrocedí, permitiéndoles acceder al intercomunicador. Los oficiales fueron profesionales, dirigiéndose a Kristen con firmeza y sin escalada.
Señora, necesita salir de las instalaciones ahora. Estás causando una perturbación y no se tolera. La ira de Kristen pareció alcanzar su punto máximo, su rostro se contorsionó mientras les devolvía el grito. Pero los oficiales de seguridad no se inmutaron. La escoltaron hasta el ascensor, asegurándose de que saliera del edificio. Después de que los oficiales confirmaron que se había ido, uno de ellos se volvió hacia mí. ¿Hay algo más que necesites? ¿Te gustaría que nos quedáramos aquí por un tiempo? No, gracias, respondí, sintiendo una mezcla de alivio y miedo residual. Agradezco tu ayuda. Cuando se fueron, cerré la puerta. Mi espalda presionada contra ella cuando la adrenalina comenzó a desvanecerse. La confrontación con Kristen me había dejado inquieto, pero la rápida respuesta de la seguridad del edificio me aseguró que no estaba solo al enfrentar tales amenazas. Caminé de regreso a la ventana de la sala, las luces de la ciudad se extendían ante mí. Se suponía que este apartamento era mi santuario, un lugar muy alejado de la toxicidad de mi vida hogareña anterior. Sin embargo, Kristen había violado ese santuario, impulsada por la desesperación y el derecho. Decidido a evitar más violaciones de mi paz, decidí que era hora de tomar medidas adicionales. Actualizaría mi configuración de seguridad, tal vez instalaría una cámara en la puerta y notificaría a la administración de mi edificio sobre el comportamiento errático de mi hermana. Ahora estaba claro que establecer límites físicos y emocionales con Kristen no solo era necesario, sino que era esencial para mi seguridad y bienestar. Mientras la ciudad zumbaba abajo, una sensación de determinación se fortaleció dentro de mí. Ya no permitiría que el caos de mi hermana se infiltrara en mi vida. Estaba en casa, y tenía la intención de mantenerlo así, un remanso de paz muy por encima de la agitación que una vez amenazó con consumirme. Ver a Kristen siendo escoltada fue un momento surrealista pero afirmativo. Le había dejado en claro al equipo de seguridad que no se le permitiría acceder a mi edificio nuevamente. Disculpándome por las molestias causadas por las acciones de mi hermana, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. A partir de ese día, el intercomunicador de mi apartamento permaneció en silencio, un testimonio de la efectividad de la seguridad del edificio. En las semanas siguientes, escuché de vecinos cercanos a donde vivía mi familia que la casa familiar había sido puesta a la venta. El conflicto entre Kristen y Mar escaló hasta el punto en que se consideraron acciones legales. Kristen, claramente culpable, enfrentó la realidad de aumentar los honorarios legales además de la compensación que le debía a Mar. Al final, ella cedió y aceptó pagar la cantidad exigida. Los procedimientos judiciales confirmaron a través de pruebas de ADN que Matt no era el padre biológico, lo que lo eximió de cualquier obligación de manutención de los hijos. Fue un amargo final para un matrimonio empañado por el engaño. Desafortunadamente, Kristen no tenía ahorros de los que hablar, lo que obligó a nuestros padres a asumir sus responsabilidades financieras. Los continuos impagos de los pagos de la hipoteca llevaron al banco a ejecutar la hipoteca de la casa. Sin otras opciones, mis padres vendieron la casa y usaron las ganancias para liquidar la hipoteca. Se mudaron a un apartamento más modesto, un marcado contraste con su hogar anterior. El cambio drástico en sus niveles de vida trajo estrés y tensión significativos entre ellos. A pesar de los ingresos de mi padre, que deberían haber sido adecuados para una vida modesta, casi se agotaron días después de haber sido depositados debido a su mala administración financiera continua y las nuevas cargas que enfrentaban. Mientras tanto, Kristen se encontró haciendo malabares con un nuevo trabajo, el cuidado de los niños y las tareas domésticas, una trifecta desafiante, especialmente tan pronto después del parto. A pesar de estas dificultades, aprendí que su hija estaba sana, una pequeña misericordia en medio del caos. Sintiéndome un poco responsable, hice arreglos para que un vecino le pasara información sobre el apoyo para el cuidado de niños a Kristen, con la esperanza de que pudiera aliviar un poco su carga. En una nota más personal, mi propia carrera y aventuras secundarias estaban floreciendo.
Mi dedicación constante desde que comencé como recién graduado había valido la pena, fui ascendido a líder de grupo y ahora estaba liderando un nuevo proyecto. Además, mi trabajo secundario como escritor web había despegado espectacularmente. Uno de mis artículos serializados fue tan bien recibido que se publicó como libro. El conocimiento especializado que compartí, que rara vez se encontraba en línea, captó el interés de una amplia audiencia, convirtiendo el libro en un éxito de ventas. Este éxito estimuló el crecimiento en mis otros negocios secundarios, creando un círculo virtuoso de crecimiento profesional y financiero. Cada día, regresaba a mi cómoda casa, sintiendo la cantidad justa de cansancio por cumplir con el trabajo. La serenidad de mi apartamento de gran altura, el éxito de mis aventuras y la independencia de la agitación familiar me trajeron una profunda sensación de felicidad. Aquí, muy por encima de la ciudad, había encontrado mi paz y me había labrado una vida que era verdaderamente mía, subrayada por la autonomía y el éxito que había construido a través de la resiliencia